Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál debe ser nuestro modelo y fundamento para ser legítimamente pastores e iglesias de sana doctrina? Definitivamente encontramos la respuesta en las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. El apóstol Pablo les encomiaba a que enseñaran a la congregación, a que la fundamentaran en la sana doctrina, a que mantuvieran en alto la sana doctrina, que lucharan por ello y que hicieran resistencia a todo lo que se opusiera a la sana doctrina. El reto de cada pastor hoy es escudriñar las cartas pastorales en relación con el tema de la sana doctrina. Vea la importancia que la doctrina apostólica tenía ya desde el primer siglo. Consideremos brevemente lo que dice al respecto en esas cartas. 1 Timoteo 1:3. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es importante la palabra griega que aparece aquí, heterodidascaleo, de heteros, diferente. Enseñar una doctrina diferente a la que habían recibido y que Pablo enfáticamente la mencionaba como sana doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Siempre ha habido hermanos y predicadores que enseñan y predican doctrinas heréticas, que desvían al pueblo de Dios de la verdad, pero la iglesia tiene su propia doctrina. Predicción de la apostasía, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todos aquellos hermanos y pastores que andan con sus nuevas revelaciones, sus doctrinas novedosas, sus experiencias metafísicas de que se salieron del cuerpo, de que fueron al cielo, al infierno, de que dicen que Dios les habló y que les está revelando un terremoto para tal país, o algunos que traen métodos novedosos de crecimiento o de alabanza, como la mencionada adoración profética. Aquellos que constantemente dicen que Dios les habla, que les revela, ellos mismos hacen unos actos a los que le llaman actos proféticos. Cuando he analizado a todo este tipo de ministerios, he encontrado que tienen un rechazo, una fobia a la sana doctrina, que han apostatado de la verdad y que buscan en sus experiencias espirituales, en las que están recibiendo lo que la palabra de Dios dice en esta cita: doctrinas de demonios, al confundir la voz del bendito Espíritu Santo con la voz de espíritus engañadores, y principalmente por no basarse en la palabra escrita. 1 Timoteo 4:16. La amonestación es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. 2:15. Procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te pongo cara a cara con Él, que juzgará a los vivos y a los muertos en su parushía y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Versículo 16. Que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Todo esto que encontramos en estos textos, amados hermanos, es sana doctrina. Todo el quehacer ministerial en el interior de la iglesia es sana doctrina. En la formación de ministros es sana doctrina. Aquí encontramos las indicaciones claras y directas al pastor de lo que debe hacer y decir en su ministerio. También en la enseñanza que edifica a la iglesia. Pastores como Tito y Timoteo son pastores que son un ejemplo para nosotros hoy. Ellos son para nosotros un vivo modelo de lo que un pastor de sana doctrina debe ser. ¿Cuál debe ser el mensaje bíblico de un pastor de sana doctrina y qué debe enseñar en su seminario bíblico? ¿Qué enseña un pastor de sana doctrina? El problema de algunos seminarios bíblicos es que enseñan materias, algunas bíblicas y otras no. Muchos ministerios y congregaciones que han crecido y que logran tener sus propios institutos, gloria a Dios por ellos, tienen alguna deficiencia que he notado. Número 1, que enseñan materias bíblicas en lugar de fundamentar a su congregación en el verdadero evangelio, en lugar de poner en alto la sana doctrina, enseñándola, profundizando en ella y dándole el lugar que le corresponde en su enseñanza y predicación. Materias bíblicas que actualmente son sincretismo religioso, como por ejemplo la homilética, en donde se le enseña al estudiante a ser un orador profesional, elaborando sus propios sermones mediante técnicas que se le enseñan. Otra materia que es de origen humana y satánica es la psicología, que es mezclada en consejería pastoral. Y si se enseña, por ejemplo, en consejería matrimonial o familiar, la psicología, y si se pone al frente a un hermano psicólogo de profesión, inevitablemente mezclará sus conocimientos psicológicos con la palabra de Dios y estará agrediendo la sana doctrina y la autosuficiencia de las Escrituras, dando como resultado un sincretismo religioso. La suficiencia de las Escrituras, creemos que la Biblia, la palabra de Dios, está completa y que no necesitamos nada más. En la Biblia encontramos la respuesta para todos nuestros problemas familiares, conyugales, eclesiales y ministeriales, por lo cual debemos rechazar la psicología, como también debemos evitar mezclarla en nuestra enseñanza y prédica. Debemos mantener en alto la sana doctrina. Ética cristiana. Tenemos que enseñar cómo debe ser el carácter de un cristiano. Debemos asumir que alguien que ha sido regenerado y que ha nacido de nuevo tiene el mejor carácter y la mejor formación ética que se le pudiera enseñar en el mejor seminario bíblico o en la mejor escuela. Esto por una obra redentora. Ahora él tiene la mejor ética cristiana. Si alguien no ha sido regenerado, por el contrario, si no ha nacido de nuevo, aunque tenga los mejores maestros, los mejores libros de texto,
su carácter será y actuará como un pagano. Número 2, tenemos como meta números. En lugar de formar hombres temerosos de Dios y encargarles a aquellos que son idóneos para el ministerio después de un discipulado dentro de la iglesia, surgen los institutos bíblicos cuando los ministros dejamos de discipular la iglesia en la sana doctrina y desde luego con nuestro ejemplo. En algunos casos, no pretendo criticar a los seminarios bíblicos. Yo mismo estudié en varios seminarios y fui maestro de más de un seminario, pero sí pretendo, con la gracia de Dios, señalar que debemos depurar las materias que no tienen razón de ser o que definitivamente no son bíblicas. Debemos dejar de enseñarlas. Debemos asumir y encarar la enseñanza 100% bíblica, aquella que es medular, fundamental, y que nos llevará fundamentándola en la sana doctrina del primer siglo. Esta es nuestra misión y razón de ser como pastores. Número 3, he tenido noticias de seminarios bíblicos a niveles altos, no solo de licenciaturas, maestrías, aún doctorados, que manejan en sus materias libros de texto heréticos, libros escritos por pastores apóstatas y herejes que se autoproclaman como apóstoles. Y cuando se ha cuestionado a los maestros y directores de esos seminarios bíblicos del por qué usan esos libros, ellos han contestado que allí no se enseña doctrina, que la doctrina la deben de aprender en su iglesia. Tengo 2 hermanos que por la gracia de Dios son doctores en teología. Definitivamente la formación ministerial, a la luz del modelo bíblico en las cartas pastorales, incluye la sana doctrina como parte fundamental en la vida de un legítimo ministerio. Si seminarios bíblicos de alto nivel no ponen en alto la sana doctrina, si la rechazan, si no les importa en lo más mínimo, yo debo dudar que esa escuela haya sido levantada por Dios. Aunque esos maestros y directores de esos seminarios bíblicos digan que son de sana doctrina, sus hechos dicen lo contrario. Dios está comprometido con su obra, y si pastores e iglesias en sus seminarios bíblicos no enseñan sana doctrina, si no ponen en alto la doctrina pura, si no se fundamentan en ella, ¿estarán ellos solamente haciendo cosas para Dios, mas no la obra de Dios como Él lo está demandando que lo hagamos? Dios tampoco se compromete de ninguna manera con quien no asume lo que Dios espera de él. Veamos algunas características de iglesias de sana doctrina. Primera característica sobresaliente de una iglesia de sana doctrina es, número 1, que es una columna y un baluarte de la verdad. Columna de la palabra griega stulos, baluarte, hedraioma, verdad de alethesia, casa de oikos, Dios de teos, iglesia de eclesia. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una congregación que dice ser de sana doctrina solo lo será si es una columna y un baluarte de la verdad. En el original griego, la palabra stulos es una columna que sostiene el peso de un edificio. El diccionario enciclopédico Vine dice que se usa metafóricamente de aquellos que tienen responsabilidad en las iglesias, como los ancianos de la iglesia de Jerusalén, Gálatas 2:9, de una iglesia local en cuanto a su responsabilidad en su capacidad colectiva de mantener las doctrinas de la fe para la enseñanza y la práctica, 1 Timoteo 3:15, y figuradamente indica una posición firme y permanente en el templo espiritual, celestial y eterno de Dios, Revelación 3:12. Entonces la conclusión a la que bíblicamente llegaremos
es que lo único que Dios ha puesto para sostener el edificio, que es la iglesia de Dios, es esta columna llamada la sana doctrina. Baluarte de Hedraioma significa apoyo, sujeción, asiento, firme, y se traduce en 1 Timoteo 3:1 como apoyo. Se utiliza de una iglesia local. La columna y el apoyo de sujeción, el baluarte, están ligados a la sana doctrina, y bíblicamente esto es lo único que sostiene todo el peso de la iglesia. Segunda característica de pastores e iglesias de sana doctrina. Número 2. Deben tener un rechazo directo a toda doctrina herética. Actualmente, pastores de éxito que están logrando formar megaiglesias y ofrecen coberturas apostólicas a otros pastores de congregaciones más pequeñas, enseñan que la iglesia debe organizarse de acuerdo a la cultura de su país, y que como estamos en la gracia solo debemos manifestar el máximo don, el amor. No hay doctrina, ya que la doctrina divide. Sigamos y practiquemos el amor como la virtud máxima que nos une. El ministro del Evangelio, Rafael Hernández, publicó Pastores de sana doctrina idólatras. Después de escucharlo repetidas veces, este tema, encontré algunas cosas que quiero compartir. Aunque considero que bíblicamente es inaceptable un pastor de sana doctrina y que a su vez sea idólatra, como lo dice el tema de este ministro. Rafael Hernández, el Atalaya de Cristo, a quien he escuchado ya por algunos 5 o 6 años, es un ministro a quien he admirado por su amor a Dios, su entrega y su valor al encarar a los falsos profetas y falsos ministerios de hoy. También tengo años que he escuchado al pastor Chuy Olivares de Guadalajara, Jalisco, del Ministerio Casa de Oración. La mayoría de sus temas desarrollados en relación con sus seminarios comprometidos con la verdad, seminarios dirigidos a pastores y líderes de iglesias, los he escuchado más de una ocasión. Tuve la oportunidad de transmitir algunas predicaciones de él durante el tiempo que estuve en la radio por 7 años, aquí en la comarca lagunera, alrededor de 6 estaciones radiales locales, y ocasionalmente transmití alguna predicación de él. Pero la pregunta es, en relación con este tema de Rafael Hernández, la Atalaya de Cristo, las preguntas que tengo son las siguientes. Número 1, ¿es el pastor Chuy Olivares un pastor de sana doctrina? Número 2, ¿son los pastores e iglesias del ministerio Casa de Oración de sana doctrina? Es cierto que no le he mandado un correo para preguntarles si lo son, pero por lo que la Biblia enseña de lo que es la sana doctrina y por las evidencias, puedo tener, como usted también puede tener, la respuesta. En ese audio público de la Atalaya de Cristo menciona al pastor Benjamín Lázaro del Ministerio Casa de Oración, quien pastorea en la ciudad de Colima, quien recrimina al ministro Rafael Hernández de amarillista. En el audio titulado Pastores de sana doctrina idólatras, al parecer este pastor es idólatra al defender al doctor Alducin, quien nuevamente reingresó al canal Enlace, un canal entre comillas cristiano, que han manejado perversamente al hacer no solamente mercadería con las maratónicas, sino al promover a ministros y ministerios herejes y apóstatas. Apologética es sana doctrina. ¿Son los pastores apologéticos de sana doctrina? Esta ha sido una característica del pastor Chuy Olivares, denunciar a falsos ministros y canales de televisión. A propósito, ojalá que se atreva a dar su opinión personal en relación con la asociación entre ese canal y el doctor Alducin. Si este pastor de Guadalajara está predicando y fundamentando su iglesia en la sana doctrina, las evidencias existen. Hay cientos y cientos de predicaciones de él, sus seminarios que constantemente cada año está llevando a cabo, los pastores que se han asociado con él y con su ministerio ya en muchos países del mundo. ¿Pero están ellos enseñando sana doctrina? ¿O acaso lo que están haciendo solamente es
apologética, denunciar. Tenemos que ser claros y entender que la apologética es una cosa y la sana doctrina es otra muy diferente. Y que un pastor apologético no necesariamente es un pastor de sana doctrina, ya que esto no es lo mismo. Actualmente muchos se están asociando con quienes somos pastores de sana doctrina, quizá porque se está haciendo moda o por el otro extremo de que hay mucha apostasía y los creyentes están rechazándola y están tratando de amistarse con los pastores apologéticos y los que enseñamos sana doctrina. Aunque estos mismos hermanos y ministerios ignoran lo que bíblicamente la sana doctrina es, ignoran las evidencias y cuáles son las características bíblicas de pastores e iglesias de sana doctrina. Entonces, solamente tenemos pastores, ministerios e iglesias apologéticas que rechazan gran parte de las nuevas herejías modernas de hoy, pero aún siguen ellos también con cierta medida de medias verdades y alguna que otra herejía que enseñan y practican y que no se han podido deshacer. Hace algunos años atrás entré a la página Casa de Oración suponiendo que el pastor Olivares es un pastor de sana doctrina. Entré buscando alguna predicación que tocara el tema de la venida de Cristo o del rapto, ya que su servidor cree en el rapto de la iglesia, en la segunda venida de Cristo. Me sorprendí por el hecho de que hay cientos de predicaciones del pastor y de otros pastores, pero no encontré una sola predicación que hablara del tema del rapto ni de la segunda venida de Cristo. Inmediatamente vinieron muchas preguntas a mi mente. ¿Cree el pastor Chuyo Olivares que Cristo viene? ¿Cree en el rapto? Y si él lo cree, ¿por qué no hay ninguna predicación suya abordando este tema que es medular, que es fundamental, que se debe de enseñar en toda iglesia? ¿Creen ellos en el rapto de la iglesia? Posteriormente, lo que sí me alarmó fue al entrar en la página Es Hora de Ser Real de uno de los colaboradores de ese ministerio. En aquel tiempo estaba en España, Luis Rodas. Este joven atacó y negó la enseñanza bíblica del rapto de la iglesia, titulando su tema "Estos también niegan el rapto", y se apoyó en algunos predicadores como John Piper, de quien tenemos noticias que se ha hecho súper ecuménico, se ha descubierto, puede usted verlo. Supuestamente se apoyó también en Martín Lutero, en Juan Calvino, en Juan Wesley, en Juan Wycliffe, Knox, Juan Hus, Charles Spurgeon, William Tyndale, Matthew Henry, Jonathan Edwards, entre otros. Con todo respeto hacia él y hacia todos los hermanos y pastores que creyeron esa herejía y esa mentira, aunque se hubieran apoyado con todos los llamados padres apostólicos, reformadores, los puritanos, los pentecostales y los teólogos más famosos de hoy en día, a mí como ministro me tiene sin cuidado, porque el fundamento de la iglesia no son ellos. Si para él lo son, para su servidor no. El único fundamento doctrinal donde descansa la fe de la iglesia y el ministerio es, según Efesios 2:20, donde dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el fundamento apostólico, profético y cristológico, infalible, en el que se debe fundar y sustentar la iglesia y el ministerio actual, y se refiere directamente a aquellos hombres que fueron tomados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Y la doctrina bíblica, la sana doctrina, se formuló antes de que terminara los primeros 100 años de la era cristiana. Todo lo que han aportado estos hombres que él menciona, así como los que yo añado y que menciono, todos estos grandes hombres de Dios, paladines,
padres de la iglesia, reformadores, puritanos, teólogos, sus escritos no tienen revelación divina, son solo estudios doctrinales de hombres, eso incluyendo a todos, incluyendo desde el segundo siglo hasta el siglo XXI que estamos. Todo lo que se ha escrito en carácter doctrinal no es de revelación divina, es doctrina de hombres. Por eso, repito, no son nuestro fundamento doctrinal. Nuestro fundamento doctrinal está en lo que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, Santiago, Judas, es decir, aquellos hombres que tomó el Espíritu Santo. Ahí está nuestra doctrina. Estos otros ministros que se han mencionado, de los cuales este joven pastor se apoya, fueron famosos, notables y de gran trayectoria algunos, pero igual que nosotros, falibles. Existe cada día un número creciente de pastores que están negando y atacando doctrinas fundamentales del cristianismo. Este es un ejemplo. También está siendo muy atacada la enseñanza bíblica de la Trinidad de Dios por algunos que se dicen pastores. En lo personal he enseñado que los ministros, quienes nos precedieron, cometieron algunos errores al postular de manera incorrecta algunas grandes doctrinas bíblicas que son fundamento legítimo de nuestra fe, como estas dos doctrinas medulares que están siendo atacadas. Número 1, el rapto de la iglesia, y número 2, la doctrina de la Santísima Trinidad. Es cierto que bíblicamente no existen las palabras como un dogma para apoyar estas dos doctrinas. Algunos atacan y dicen que nacieron dentro del catolicismo, o que si son reformados, o que si son puritanos, pentecostales o neopentecostales. Lo irrefutable es que la Biblia sí enseña que la personalidad de Dios que se ha revelado y que se ha dado a conocer en 66 libros, al analizarlos encontramos pruebas irrefutables de la divinidad de Cristo, así como también de la divinidad del Espíritu Santo. Posiblemente este postulado, la Trinidad de Dios, le causa algún incomodo a alguien, algún ministro, alguna iglesia. Pero la Biblia enseña directa y claramente la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Esta es una doctrina 100% bíblica. Quizá el postulado, el rapto de la iglesia, no les guste a otros, porque dicen, no, es que cómo se va a robar o cómo lo va a arrebatar. Pero la Biblia, las Escrituras sí enseñan que el cristiano, que la iglesia va a ser arrebatada, que los santos vamos a ser llevados repentinamente. Esto es irrefutable. Las Escrituras lo enseñan directamente. Primera a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí la palabra griega es harpazo, y harpazo significa tomar con fuerza, ser llevado, ser asido fuertemente. Aquí es donde se postula la enseñanza doctrinal bíblica conocida como el rapto de la iglesia. Es increíble que gente tan ignorante del significado de las palabras del texto griego original refuten esta enseñanza bíblica. Debemos, en lugar de atacar estos postulados como pastores, como cristianos, si es que tenemos la capacidad teológica, debemos corregirlos. Considero una evidencia muy grave cuando quien ataca estas y otras doctrinas cristianas procede de alguien que se ostentan como cristianos o como pastores.
Esta es una evidencia clara de, número 1, apostasía y herejía, pero que llega al límite de convertirse en enemigos de Dios al levantarse como falsos maestros, enseñando otras doctrinas heréticas y atacando doctrinas ortodoxas de la fe cristiana. Fui oyente de seminarios del pastor Chuy Olivares, sus seminarios comprometidos con su verdad. El último seminario que le escuché fue cuando invitó a otros pastores que les dio parte en dicho seminario. Les escuché y encontré una tendencia muy grande a su experiencia personal y a la milagrería, y el otro pastor de plano se salió del tema de las conferencias. Les mandé un correo comentándoselos, recibí la contestación, me decían que siguiera escuchándoles. Luego les mandé otro correo diciéndoles que sus líderes de alabanza, los que la dirigen ahí en ese ministerio Casa de Oración, les escuché varias ocasiones practicar la herética enseñanza de la afirmación, conocida también como la confesión positiva, así como también hacer uso de la otra práctica herética, hacer decretos. Todo eso lo hacían ellos en su ministración en los momentos de alabanza. Además postulaban también la falacia del canto y la alabanza profética. No me contestaron. Alguien fue quien me mandó un correo diciéndome que los escuchara, que era imposible que me respondieran personalmente y de manera específica. Me dieron una respuesta muy generalizada, nada específico de lo que yo señalé en mi correo. Además, el doctor Alducin, a quien escuché algunas predicaciones, específicamente me refiero a aquellas que hablan y que desarrolló relacionadas con la brujería, le encontré errores graves, heréticos, y relacionados con la falsa guerra espiritual, cuando él se apoya en sus exposiciones, apoyándose en los libros heréticos de Frederick Price, uno de los falsos ministros del movimiento de fe. No he querido hacer una apología a esas predicaciones del doctor Alducin, porque nunca he estado tratando ni de evidenciar las herejías de nadie. Pero si algún ministro preparado teológicamente hace apología a esas predicaciones, de seguro sacará muchas herejías. Pero ¿por qué los pastores de Casa de Oración no las ven? ¿Por qué lo defienden tan ciegamente? ¿Que no son capaces de ver las herejías? No trato de evidenciar la apostasía de algunos, la ignorancia de otros, o el temor de pastores al enseñar o predicar de temas que están en el ojo del huracán o que les pueden traer desprestigio a su brillante carrera apologética. ¿Quién es un pastor de sana doctrina? ¿Y quiénes son las iglesias de sana doctrina? Espero sinceramente que usted haya encontrado la respuesta bíblica a través de esta exposición. Oremos por ese ministerio que ha crecido mucho, por esos pastores que están ahí metidos, haciendo denuncias, haciendo labor apologética, pero que no han sido capaces de edificarse mutuamente en la sana doctrina, que tengan el valor de investigarla, de erradicar esas herejías graves que están en sus ministerios, en sus congregaciones, que tengan el valor de corregir a esos líderes de alabanza, de mandar, de enseñar, que no enseñen otras doctrinas. Los años han corrido y el tiempo nos ha dado la razón. Pastor Chuy Olivares se ha estado asociando con falsos profetas y ha estado participando con ellos, lo cual es sumamente grave. Él ha dicho que es un híbrido, lo cual es muy lamentable. Dios le haga reconsiderar, investigar bíblicamente lo que la sana doctrina es y fundamentarse en ella. Eso va a ser lo único que legitime su ministerio. ¿Cuál debe ser el mensaje bíblico de un pastor de sana doctrina? Debe ser el auténtico evangelio, la doctrina pura. ¿Cuál debe ser nuestro modelo y fundamento para ser legítimamente pastores e iglesias de sana doctrina? La respuesta es los pastores Timoteo y Tito. Tenemos que ir a la Biblia para ver qué predicaron, qué debían de enseñar, qué creían, qué enseñaban. ¿Cree el pastor Chuy Olivares que Cristo viene?
en el rapto de la iglesia? ¿Creen los pastores e iglesias de ese ministerio que Cristo viene? Solo ellos lo saben. Sería bueno que abordaran estos temas tan fundamentales para la fe cristiana. ¿Qué es la sana doctrina para esos pastores? ¿Acaso la conocen o piensan que la apologética es la sana doctrina? Espero que la sana doctrina para ellos no sea la apologética, no sea la denuncia. Espero que no sean híbridos, que no sean pastores mutantes, pastores híbridos, iglesias híbridas, iglesias mutantes, contaminadas con diferentes doctrinas, no solamente de hombres, sino con herejías. Dios tenga misericordia de ellos, oremos por ellos. Pero ¿cómo podemos como creyentes, como iglesias, como líderes, como pastores, mantener en alto la sana doctrina? Obviamente primero tenemos que conocerla. Bíblicamente, ¿qué es la sana doctrina? Creerla, amarla, enseñarla y finalmente defenderla. Hay hermanos que tienen un nombre, dicen defensores de la sana doctrina y ni siquiera saben definirla, no la conocen. Hay grupos en Facebook que se llama Guerreros Defendiendo la Sana Doctrina. Dios quiera que verdaderamente sepan bíblicamente lo que es la sana doctrina, que la conozcan, que la crean, que la vivan, que la enseñen, que la prediquen y luego finalmente que la defiendan. ¿Qué importancia tiene hoy la sana doctrina? Respuesta sigue vigente. Solo ella nos legitima como iglesia, como cristianos y como ministros auténticos. ¿Qué sucederá como iglesias y ministros si no sostenemos en alto la sana doctrina? Respuesta: dará como resultado iglesias y ministerios espurios e impostores. Conclusiones: sobre todo si somos pastores, debemos escudriñar las cartas pastorales desde la perspectiva de: número 1, nuestra responsabilidad como pastores de sana doctrina. Número 2, nuestra responsabilidad para con la iglesia que tenemos de edificar a los santos. Número 3, nuestra responsabilidad para con el ministerio, para poner a aquellos que son idóneos, retenedores de la palabra, no a nuestros compadres y amigos. Preguntas finales: ¿cuáles son las evidencias de iglesias sana doctrina? Número 2, somos pastores de sana doctrina y las iglesias en donde estamos son de sana doctrina. Número 3, ¿cuáles iglesias de sana doctrina son nuestro modelo? Número 4, ¿existen pastores de sana doctrina que hoy son nuestro modelo? Número 5, ¿cuál es la definición de lo que bíblicamente la sana doctrina es? Número 6, ¿estamos fundamentados en la sana doctrina? Número 7, ¿cómo podemos mantener en alto la sana doctrina? Número 8, ¿qué importancia tiene hoy la sana doctrina en la iglesia, en los pastores? Número 9, ¿qué nos sucederá como iglesia y ministros si no sostenemos en alto la sana doctrina? Número 10, ¿cuál debe ser nuestro modelo y fundamento para ser legítimamente pastores e iglesias de sana doctrina? Número 11, ¿qué relación tiene la apostasía con la sana doctrina? Número 12, ¿cuál es la diferencia entre la apologética y la sana doctrina? Quiera Dios que la iglesia y el ministerio aprendan a hacer la diferencia, porque todavía más de un 80% de cristianos y de pastores lamentablemente confunden la apologética con la sana doctrina. Padre Santo, bendice tu iglesia, bendice tu ministerio, Señor. Sácanos, Padre, de toda heterodoxia, que no seamos creyentes ni pastores híbridos ni mutantes, contaminados por diversos vientos de doctrinas, ni de hombres, ni mucho menos heréticos. Tenga misericordia de su pueblo, Señor. Dios le bendiga a la iglesia de Cristo y al pueblo de Dios que me escucha en más de 100 países del mundo. El propósito de exponer este tema, pastores de sana doctrina idólatras,
como respuesta al ministro Rafael Hernández, el atalaya de Cristo, así como a todas las iglesias, pastores y ministerios mencionados, no ha sido para descalificar personalmente a alguna iglesia, pastor o ministerio, ni para acusarlos de herejes y apóstatas. Definitivamente, las evidencias de que el pastor Chuyo Olivares es un pastor pragmático están en sus exposiciones tituladas La Mujer Maravilla, Lo que callamos las mujeres, ¿Qué le pasó a Paquita la del barrio?, Sexos en guerra. Aquí se ve la clara influencia mundana reflejada en esos títulos pragmáticos de sus predicaciones, además de sus congresos llamados Luna de Miel. Otra evidencia que habla muy mal de su ministerio es el convivir y participar con el ministerio Voz de Dios, donde el pastor Daniel Rubalcaba se ostenta como profeta y se asocia con falsos profetas del mal llamado Movimiento de Fe en Estados Unidos. Este evento lo promocionaron Congreso No Todo Lo que Brilla es Oro, de la iglesia Voz de Dios. El pastor Chuyo Olivares mencionó en su predicación Calvinismo-Arminianismo que él es un híbrido, lo cual evidencia su extravío de la verdad. Además, él fue el primero que agredió y dio el primer golpe, cuando con toda premeditación, alevosía y ventaja, acusó al ministro Rafael Hernández de hereje, al ponerlo al mismo nivel de un falso profeta, cuando abordó su tema ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? Comento estas pocas y breves evidencias que nos dicen por sí mismas que el pastor Chuy Olivares y su ministerio no son de sana doctrina bíblica, sino que andan eclesial y ministerialmente como anda la mayoría del cristianismo y ministerio actual, alejados de la verdad. Con dolor lo digo, el cristianismo actual, aún en la mayoría de aquellos que se dicen de sana doctrina, aún aquellos que son muy populares y que tienen miles y miles de ovejas ciegas que se tragan cuanta doctrina les den, aunque vaya mezclada, diluida, adulterada, desgraciadamente no están sometiéndose a la verdad ni al evangelio auténtico. No han podido o no quieren despojarse de la herejía ni del mundo. He perdido la comunión de algunos hermanos cuando denuncié al falso maestro Luis Rodas al atacar la doctrina bíblica, el rapto de la iglesia, ya que hay creyentes idólatras que idolatran al hombre y que lo defienden aún por encima de la misma palabra de Dios. No dudo que perderé amistad y comunión con hermanos, pastores y ministerios, por mencionar al ministerio Casa de Oración y al pastor Chuy Olivares. Sin embargo, les diré a estos hermanos, pastores y ministerios idólatras, que vean las evidencias, que defiendan y se comprometan con la palabra de Dios, que la Biblia es el máximo tribunal donde todos debemos someternos en fe y praxis. Que se analicen con honestidad y vean si verdaderamente están viviendo y son de sana doctrina, y si conocen las implicaciones de ser iglesias y pastores de sana doctrina. Si mis apreciaciones y mis exposiciones en este tema están erradas, estoy dispuesto a públicamente reconocerlo y a pedir perdón, pero si lo que afirmo es verdad, usted debe arrepentirse y corregir su mal camino, su heterodoxia, por todo el daño que le ocasiona a la iglesia y al ministerio. Me es necesario agradar a Dios
antes que a los hombres, por lo que si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Convino en nombre de Cristo a toda la iglesia y ministerio a volver al arrepentimiento, a vivir una vida cristiana sometida a Dios y a su palabra, que nos habla y claramente nos enseña a hacer nuestro trabajo ministerial bajo la voluntad de Dios, no de manera pragmática, no de manera ecuménica, no de manera mercantilista, no de manera híbrida, no de manera mutante. La iglesia y ministerio tiene que arrepentirse de vivir en un engaño, de vivir en una mentira, de vivir haciendo su voluntad y no la de Dios. Convino al pueblo de Dios a volver a las sendas antiguas, a volver a la sana doctrina. Mi buen pastor Jesús, Ministries 2012. Dios les bendiga. Bendiga a su iglesia, Padre. Abra los ojos, Señor, a su pueblo, a su iglesia, y que se dé cuenta del llamado, de un llamado, Padre, a la santidad, de un llamado, Señor, a volver a las sendas antiguas, de un llamado, Señor. Oh Dios Santo, que su iglesia, Señor, escuche lo que su Espíritu Santo le dice. Y el que tiene oído para oír, que oiga, Padre. Y aquellos que son sus ovejas oyen su voz. Tenga misericordia, Padre, se lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Quiero pedirle en el nombre de Cristo que escuche todo el audio del tema Pastores de Sana Doctrina, Idólatras, y que no me malinterprete, que no saque de contexto mis palabras. Por falta de espacio se ha tenido que dividir en dos partes esta exposición. Hubiera sido muy fácil para mí iniciar afirmando que el pastor Chuy Olivares es pragmático, ecuménico, mercantilista, híbrido y que no son de sana doctrina y que no conocen las implicaciones de ser pastores e iglesias de sana doctrina. No he actuado como actuó el pastor Chuy Olivares, quien desde el inicio de su tema es bíblico invocar la sangre de Cristo, descalifica, agrede y acusa al ministro Rafael Hernández, poniéndolo al mismo nivel de un falso profeta. No he actuado igual que él. He compartido una exposición bíblica extensa de la auténtica sana doctrina. Escúchela totalmente y al final tome su propia decisión al respecto.